Hola a todos, listos para zambullirnos en el mundo de los genes. Hoy vamos a descifrar cómo la información de nuestro ADN se convierte en las proteínas que nos hacen únicos. Exactamente. Pero antes de adentrarnos en ese fascinante proceso, creo que es esencial entender bien qué es un gen. ¿Recuerdan la escuela eso de un gen, una proteína? Pues prepárense para una sorpresa. Me encanta cuando la ciencia nos desafía a repensar lo que creíamos saber. A ver, cuéntame, ¿cómo ha evolucionado el concepto de gen a lo largo del tiempo? Bueno, empecemos por el padre de la genética, Mendel. En el siglo XIX, sin siquiera conocer la estructura del ADN, ya hablaba de factores hereditarios para explicar la transmisión de rasgos. Increíble cómo a veces los grandes descubrimientos nacen de la intuición. ¿Y cuándo surge el término gen? A principios del siglo XX, Johansen acuñó el término gen para referirse a esos misteriosos factores hereditarios de Mendel. Y con el avance de la ciencia, surgieron otros términos como mutón, recón y cistrón para describir distintas características de los genes. Su capacidad de mutar, de combinarse y determinar rasgos. Un montón de nombres para algo tan pequeño. Pero me imagino que el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 lo revolucionó todo, ¿no? Totalmente. La doble hélice de Watson y Crick nos reveló cómo se guarda y se transmite la información genética, y a partir de ahí la definición de gen se volvió mucho más compleja. Espera. Está diciendo que la idea de un gen, una proteína, ya no se sostiene. Exacto. Hoy en día entendemos un gen como una unidad de información que controla la actividad celular y se hereda. Es una secuencia de ADN con diferentes regiones, intrones, exones, promotores, un mapa complejo que determina la producción de moléculas esenciales para la vida. ¡Wow! Mucho más complejo de lo que imaginaba. ¿Y por qué es tan importante esta nueva perspectiva? Porque nos ayuda a comprender que un solo gen puede dar lugar a múltiples proteínas y que la regulación de este proceso es clave para el funcionamiento celular. Entonces, ¿cómo se traduce esa información codificada en el ADN en las proteínas que hacen funcionar nuestro cuerpo? Ahí entra en juego el famoso dogma central de la biología molecular. Correcto. El dogma central describe cómo fluye la información genética. El ADN se replica para transmitirse, se transcribe en ARN y este ARN se traduce en proteínas. Pero puedes explicarlo con una analogía. Me pierdo un poco con tantos términos técnicos. Claro, imagina que el ADN es como un libro de recetas, los genes son las recetas individuales y las proteínas, los platillos que preparamos. La replicación sería como fotocopiar el libro para compartirlo. La transcripción sería copiar una receta en una tarjeta para llevarla a la cocina y la traducción sería seguir esa receta para preparar el platillo. Me encanta la analogía. Ahora lo entiendo mucho mejor. Pero este dogma central siempre se cumple al pie de la letra. En esencia sí, pero la naturaleza siempre nos sorprende. Por ejemplo, los retrovirus, como el VIH, usan un proceso llamado transcripción inversa, donde el ARN se convierte en ADN. Van en contra del flujo normal. ¡Qué rebeldes! ¿Y qué pasa con los priones? He oído hablar de ellos, pero no sé bien qué son. Los priones son proteínas que pueden replicarse a sí mismas, una fascinante excepción al dogma central. Imagínate una proteína que puede hacer copias de sí misma sin necesidad de ARN o ARN. Eso sí que es sorprendente. Pero volviendo a la idea principal, el flujo de información genética es vital para la vida y los procesos de transcripción y traducción son las estrellas del espectáculo. Exactamente. Y como en todo buen espectáculo, cada proceso tiene sus pasos y sus protagonistas. Comencemos por la transcripción, ¿te parece? Adelante. Cuéntame qué es exactamente la transcripción y quiénes son los actores principales en este drama molecular. Claro. Hablábamos de la transcripción, ¿verdad? Es el proceso donde se crea una molécula de ARN a partir de una plantilla de ADN. Cómo hacer una copia de seguridad, pero en un formato diferente. Una copia de seguridad genética. Me gusta. ¿Y quién se encarga de hacer esa copia? ¿Hay alguna fotocopiadora molecular en nuestras células? Ajá. Buena pregunta. La fotocopiadora es una enzima llamada ARN polimerasa. Esta enzima se une a una región del ADN, el promotor. Desde ahí lee una de las hebras para sintetizar una molécula de ARN complementaria. Y la otra hebra del ADN. Se queda ahí sin hacer nada. No, la hebra que se copia se llama hebra molde o codificante. La otra, la que no se copia directamente, es la hebra estabilizadora. Aunque no se transcribe, sí que ayuda a la estabilidad del ADN. Trabajo en equipo. Y hablando de equipo, la transcripción es igual en todas las células. Me imagino que bacterias y células humanas no lo hacen igual. Tienes razón. El proceso general es similar, pero hay diferencias entre la transcripción en procariotas, como las bacterias, y en eucariotas, como nuestras células. A ver, explícame esas diferencias. ¿Qué hace la transcripción más compleja en eucariotas? En procariotas, la transcripción ocurre en 3 etapas: iniciación, elongación y terminación, como una línea de producción. La ARN polimerasa se une al promotor, sintetiza el ARN
y al llegar a una secuencia específica se detiene. Suena bastante directo. ¿Y en eucariotas? ¿Por qué son más complicadas? Bueno, en eucariotas el ADN está asociado a proteínas, las histonas, formando la cromatina. Imagina un hilo con cuentas. Esa estructura añade complejidad. Entiendo. Es como si el ADN estuviera enredado y la RNA polimerasa tuviera que encontrar la forma de acceder a él. Exacto. Además, la RNA polimerasa necesita la ayuda de otras proteínas, los factores de transcripción, para unirse al promotor e iniciar la transcripción. Y por si fuera poco, el ARN mensajero, o RNA-NEM, pasa por un proceso de maduración antes de ser traducido a proteína. Maduración. El ARN también tiene que ir a la universidad. Acá, algo así. La maduración del RNA-NEM implica 3 pasos. Se le añade una caperuza en un extremo, una cola de polia en el otro, y se realiza un proceso llamado splicing. Parece un cambio de imagen. ¿Para qué sirven la caperuza y la cola? Son importantes. La caperuza protege al RNA de la degradación y ayuda a que los ribosomas lo reconozcan. La cola de polia también lo protege y participa en su transporte desde el núcleo al citoplasma, donde ocurre la traducción. Vaya, la caperuza y la cola son como el equipo de seguridad y transporte de la ARNM. Y el splicing. Es como una sesión de edición. Exactamente. Imagina una película con escenas innecesarias. El splicing sería editar la película, quitar esas escenas y dejar solo lo esencial. El splicing elimina los intrones, secuencias no codificantes y une los exones, que sí codifican para proteínas. Increíble. Es como un control de calidad antes de que el ARNM salga al mundo. ¿Y por qué es tan importante el splicing? Es crucial porque permite generar diferentes proteínas a partir de un mismo gen. Imagina un libro de recetas para un pastel básico. Con splicing podrías usar esas instrucciones para hacer variaciones del pastel añadiendo o quitando ingredientes. Me encanta la analogía. Entonces el splicing aumenta la versatilidad del genoma. Y una vez que el ARNM está maduro, ahí empieza la traducción. Sí, la traducción es el proceso donde la información del RNM se usa para sintetizar una proteína. Es como si finalmente llegáramos a la cocina a preparar ese platillo. El momento de la verdad. ¿Y cómo se traduce el lenguaje del ARN al de las proteínas? ¿Hay algún diccionario molecular? Claro, la célula usa el código genético, un sistema que relaciona cada triplete de nucleótidos de ARN, llamado codón, con un aminoácido específico, como un lenguaje secreto donde cada 3 letras del ARN corresponden a un ingrediente de la proteína. Un código secreto. Yeah. Me encanta. Y ese código es universal. Sí, es prácticamente el mismo en todos los organismos, desde bacterias hasta humanos. Cada codón codifica para uno de los 20 aminoácidos. Es increíble que todos compartamos el mismo lenguaje genético. Y hay un orden en la traducción. ¿Cómo se ensamblan los aminoácidos? La traducción, al igual que la transcripción, tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. ¿Puedes explicar cada etapa con más detalle? Me imagino que es una coreografía molecular fascinante. Por supuesto. En la iniciación, el ribosoma, la fábrica de proteínas, se ensambla alrededor del RNM. El primer RNN, que lleva el aminoácido metionina, se une al codón de inicio, AUG, la señal de comenzar. ¿Y en la elongación? ¿Cómo se añaden los demás aminoácidos? Durante la elongación, los ANT van llegando al ribosoma uno tras otro, con los aminoácidos correspondientes a cada codón. Es como una cadena de montaje donde cada RNT coloca su aminoácido en su lugar. Los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos formando una cadena polipeptídica que va creciendo. Un rompecabezas molecular. Cada pieza encaja para formar la proteína. ¿Y cómo termina el proceso? La traducción termina cuando el ribosoma llega a un codón de terminación en el ARNM. La cadena polipeptídica se libera y el ribosoma se desensambla, listo para una nueva ronda. Hemos recorrido un largo camino desde la definición de gen hasta la complejidad de la traducción. Y después, las proteínas ya están listas para trabajar. En algunos casos sí, pero en otros necesitan modificaciones, como el plegamiento, donde la proteína adquiere su forma 3D, o la adición de grupos químicos. Fascinante. Pero me imagino que no todas las células producen todas las proteínas todo el tiempo, ¿verdad? Debe haber algún control para evitar el caos. Exacto. La regulación de la expresión génica es fundamental. No todos los genes se expresan al mismo tiempo ni en la misma cantidad. Es como una orquesta, cada instrumento toca en el momento preciso. Me gusta la analogía. Y ya que hablamos de orquesta, ¿cómo se regula la expresión génica? ¿Quién dirige esta orquesta molecular? La regulación puede ocurrir en diferentes niveles, desde la transcripción hasta la degradación de las proteínas. Es un proceso complejo que involucra factores de transcripción, regiones reguladoras del ADN y modificaciones químicas. Suena complejo y fascinante. ¿Puedes contarme un poco más sobre cómo funcionan estos mecanismos? Claro. En bacterias, un mecanismo común es el operón, como un interruptor que controla la expresión de un grupo de genes. Imagina una lámpara con varias bombillas conectadas a un solo interruptor. Entiendo. El operón es el interruptor que controla varios genes.
y en eucariotas, cómo regulan sus genes. La verdad es que la regulación génica en eucariotas me deja un poco abrumada. ¿Podría sonar un poco más en cómo funciona? Claro. En eucariotas, la regulación génica es como una obra de teatro, muchos actores, diferentes escenarios. Los factores de transcripción son claves, son proteínas que se unen al ADN para activar o desactivar la transcripción. O sea que pueden encender o apagar un gen. Exacto. Imagínate que son como directores de escena, deciden qué actores participan en la obra. Me gusta la analogía. Los factores de transcripción son como los guardianes de la expresión génica. Y hay dos mecanismos. Sí, la modificación química del ADN y las proteínas también juega un papel. Por ejemplo, la metilación, que es la adición de grupos metilo al ADN, puede silenciar un gen, como bajar el volumen de un actor. Wow. Controlan la expresión con tanta precisión. En la segunda parte, mencionaste CRISPR-Cas9, la tijera genética. Cuéntanos un poco más sobre esta herramienta y su impacto en la medicina. CRISPR-Cas9 es revolucionaria. Nos permite editar el ADN con una precisión increíble. Es como corregir una errata en un libro, vas a la página, a la línea, a la palabra exacta y corriges la letra sin afectar el resto del texto. Suena a ciencia ficción. ¿Cómo funciona? Se basa en un sistema inmunitario bacteriano que utiliza pequeñas secuencias de ARN como guías para dirigir una enzima, Cas9, a una secuencia específica del ADN. Cas9 corta el ADN en ese punto preciso, como unas tijeras moleculares. Increíble. ¿Y qué pasa después del corte? La célula activa mecanismos de reparación para pegar los extremos cortados. Y durante este proceso podemos introducir cambios en la secuencia, como corregir una mutación o insertar un gen. Podemos reescribir el código. Las posibilidades son infinitas. Exacto. CRISPR-Cas9 ha revolucionado la investigación y tiene un potencial enorme para tratar enfermedades genéticas. Ya hay ensayos clínicos para fibrosis quística, distrofia muscular y algunos tipos de cáncer. Y es alentador saber que ya se usa para tratar enfermedades. Y en otros campos, en agricultura, por ejemplo. También. La ingeniería genética se usa para crear cultivos más resistentes a plagas, más nutritivos y con mayor rendimiento. Genial. Alimentos más saludables y abundantes gracias a la genética. Y el futuro. ¿Qué avances podemos esperar? El futuro de la genética es prometedor. La secuenciación de genomas es cada vez más rápida y barata, lo que permitirá comprender mejor la diversidad genética y desarrollar terapias personalizadas. Medicina personalizada. Un futuro increíble. Sin duda. La genética está transformando nuestra comprensión de la vida, abriendo nuevas puertas en biotecnología, medicina, agricultura y muchos otros campos. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de los genes. Hemos aprendido sobre el dogma central, la transcripción, la traducción, la regulación génica, las mutaciones y tecnologías como CRISPR-9. Realmente asombroso. Me alegra que te haya gustado. La genética está en constante evolución, llena de descubrimientos sorprendentes y con un potencial enorme para mejorar nuestras vidas. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Y a todos los oyentes, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la genética. Hasta la próxima. Hasta la próxima.